Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, hoy vamos a hablar sobre una especulación mía, sobre qué va a pasar con Diablo Immortal, el mercado y demás, porque sé que actualmente está siendo un tema bastante polémico, el tema del mercado, ¿no? La gente quiere que mejoren el mercado porque nadie invierte platino. A ver, hay que partir de que el platino que existe en el juego se genera diariamente haciendo las actividades, nos dan 300 de platino, y ese platino es el que se genera gratuitamente. El resto de platino que entra al juego es por la inversión de los jugadores. Y bueno, si los jugadores no invierten, digamos que el juego se va convirtiendo en una especie de free to play, pero que ya tiene unas ballenas terribles dentro que no podemos combatir. Ahora, si se han fijado, las gemas normales están ya bajando de precio. Gemas con muy buenos efectos porque, bueno, el zafiro no baja, no pasa de moda. Pero otras gemas, como pueden ser el citrino, ¿no? Están bajando de precios y son efectos bastante buenos. La aguamarina y lo que es aguamarina y zafiro no baja. Pero lo que es citrino y topacio, por lo menos en mi servidor, ya están bajando. Y porque hay un exceso, ¿no? de estos objetos. Y estos son los objetos que los jugadores free to play y los low spender farmeamos para obtener un poco de platino. Como no se venden, están bajando de precio. ¿Y qué creo que va a pasar? Evidentemente el mercado está sufriendo un bajón, ¿no? Puede que se agudice probablemente con el tiempo. Y al fusionar los servidores se ha creado pues más disponibilidad de estos objetos. Y yo no sé si ustedes recuerdan que Blizzard ya intentó implementar lo que los jugadores se negaron. Intentó implementar la fusión de gemas, haciendo gemas de otros colores para poner en las ranuras y que los jugadores pusieran más gemas, ¿no? Gente, yo creo que esto va a venir pronto. Va a venir pronto porque precisamente se necesita que se cree una necesidad. Se necesita que se cree una necesidad. Bueno, se necesita inversión en el juego. Y para ello es importante que haya una razón. Y la razón no existe. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Que Blizzard va a crear esa razón y va a hacer traer lo de la fusión de gemas, que creo que en China sí está, pero para acá no, porque para acá formaron tremendo lío y no la querían. Precisamente porque habían pocas gemas. Pero al haber exceso de gemas, Blizzard va a considerar la posibilidad de traer este apartado nuevamente para que los jugadores inviertan, compren estas gemas y pues nada, el mercado se normalice. Creo que es una de las opciones que pueden tomar. Así que yo siempre te recomiendo que si tú ves algo a mínimo precio, cómpralo. Pero esto es solo una sugerencia. Tú puedes hacer lo que quieras. Otra de las medidas que puede tomar Blizzard para aumentar el mercado es agregar una ranura legendaria extra. De gema normal, o sea, de gema normal no, perdón, de gema legendaria de toda la vida, no como lo que pusieron en las salas que agregas un pedacito de resonancia. No. Yo siempre he pensado que en el talismán, en algún momento, o en el familiar, van a agregar una gema que vas a poder despertar, ¿no? O sea, igual vas a poder ponerle gemas dentro y vas a agregar un efecto de gema completamente nuevo a los que ya tienes. Esta puede ser otra opción, que agreguen más gemas legendarias, lo cual no me gustaría. Prefiero que agreguen atributos secundarios, gemas normales, ¿no? Porque va a ayudar al mercado y demás. Si agregan gemas legendarias, no creo que afecte a los atributos secundarios, o sea, a las gemas normales. Que creo que son las gemas normales las que más golpeadas están en la parte de la economía y las que más van a estar golpeadas. Las gemas legendarias lo único que van a hacer es ponerse más caras si hacen lo de agregar una. Entonces, estas son mis dos suposiciones. Ya sé que lo de agregar una ranura legendaria se lo espera mucha gente, puede ser, porque es lo que siempre hacen, agregar resonancia. Pero realmente lo que más creo que pueden hacer para ayudar al juego y la economía del juego es agregar lo de la fusión de gemas. Algunos podrán no estar de acuerdo conmigo, pero creo que esto nos va a ayudar a, a normalizar un poco mejor el precio, ¿no? A poner el precio un poco más alto y que las ballenas vuelvan a gastar. Repito, mi recomendación siempre es que compres al mínimo precio, precisamente por esta posibilidad que hay de que en algún punto saquen una actualización y mejore la economía y te vas a agradecer a ti mismo haber tomado una medida previa. Pero bueno, de momento igual hay muy poco platino para invertir. Miren cómo yo ando con 714.
Me estoy muriendo de hambre. Pero sí, el mercado está bastante mal. Sobre todo el de gemas normales, que es el que más aporta a los free to play cuando vendemos algo. Y creo que eso es una de las medidas que se pueden tomar a corto plazo y Blizzard probablemente las implemente. De lo contrario, pues sorpresa, veremos qué se les ocurre. Y ya, gente, quería comentarles esa idea de las gemas normales y lo que creo que podría pasar, para que si tienen un poco de visión también y coinciden conmigo, se preparen. Y ya, poco más que añadir. Déjale un me gusta al video, suscríbete al canal. Te dejo un video por acá en la descripción de este video. Te voy a dejar el link a Discord para que te unas y ahí comentamos un poquito más. Y ya, es todo.